Bienvenidos a Estudio Jurídico Hermes Vinchala Campo Verde. Hoy presentamos existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación. Esta excepción tiene como fundamento la decisión de las partes de excluir una eventual controversia del conocimiento de la justicia ordinaria, señalando en su lugar otros medios de solución de conflictos. Se trata de una cuestión que tiene cobertura en la propia Constitución de la República, que reconoce los medios alternativos de solución de conflictos, particularmente el arbitraje, la mediación, así como otros procedimientos alternativos, artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador. Por otro lado, consiste en el ejercicio del derecho a la libre autonomía que les asiste a las personas en cuanto éstas pueden decidir voluntariamente excluir sus controversias del conocimiento de los órganos jurisdiccionales, justicia ordinaria, y por ende someterlas a medios alternativos de solución de conflictos, a saber, arbitraje, mediación, negociación. Nuestra ley de arbitraje y mediación, por ejemplo, establece que el convenio arbitral no solo obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, sino que también impide someter el caso a la justicia ordinaria. Artículo 7. Al mismo tiempo establece cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter a arbitraje sus controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier demanda que verse sobre las relaciones jurídicas que las hayan originado, salvo en los casos de excepción previstos en esta ley. Incluso establece un principio que determina que el órgano judicial debe preferir el arbitraje en casos de duda sobre la jurisdicción competente para resolver la controversia. De manera que, cuando resulta procedente esta excepción previa, opera aquello que la doctrina ha identificado como inhibición de jurisdicción, es decir, la imposibilidad de los órganos de justicia ordinaria de conocer los hechos y resolver las pretensiones que se encuentran sometidos a otro medio de solución de conflictos. Ello en aplicación de la norma constitucional que reconoce los medios alternativos de solución de conflictos. Resulta aplicable no solo al arbitraje, sino también a otros medios de solución de conflictos como el convenio o mediación. Desde luego, la existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación no parece tratarse de una cuestión meramente procesal, sino de una cuestión sustancial, en tanto acogerla implicará la inhibición de los órganos de justicia ordinaria para resolver la controversia. Por tanto, cuando el juzgador la encuentre procedente, deberá acogerla mediante sentencia. Por lo demás, hace algún tiempo la doctrina ha señalado que las excepciones de transacción, cosa juzgada y caducidad son, no cabe la menor duda, excepciones de mérito que por razones de economía procesal se permite que transiten la vía de las excepciones previas, pero que no cambian por esta circunstancia su fisonomía y mucho menos su naturaleza. Podemos señalar que existen excepciones previas no subsanables de naturaleza exclusivamente procesal, como la incompetencia,
error en la forma de proponer la demanda, indebida acumulación de pretensiones o litispendencia que el juzgador al acogerlas debe resolver mediante auto interlocutorio que pone fin al proceso. Pero también existen excepciones previas no subsanables que no se refieren a una cuestión exclusivamente procesal, sino que su naturaleza implica una cuestión sustancial del proceso como prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción o existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación que, de encontrarse procedentes, el juzgador debería aceptarlas mediante sentencia. Por último, debemos distinguir los asuntos de puro derecho respecto de la resolución de acoger a excepciones previas no subsanables. Artículo 295.4. Resulta obvio que cuando decimos asunto de puro derecho no nos referimos a la aceptación de una excepción previa, sino a una situación de características particular que responde a la naturaleza del proceso. En otras palabras, cuando se dice que un asunto es de puro derecho, no se quiere representar una decisión anticipada en razón de la imposibilidad de resolver el fondo de la controversia. Al contrario, existe una decisión sobre el fondo del asunto, sino que, dado que en el asunto no existen hechos susceptibles de prueba, obviamente determinar que un asunto es de puro derecho es una facultad del juzgador y, de ser procedente, la o el juzgador pase a escuchar los alegatos de las partes para finalmente pronunciar su decisión. Tampoco se trata de una cuestión nueva. El estudio de la evolución de la audiencia preliminar permite advertir que incluso tales cuestiones han sido sus notas definidoras desde sus orígenes. Así, tanto la resolución sobre las excepciones previas como el juzgamiento de los asuntos de puro derecho hace ya varias décadas se hacía en la audiencia preliminar, empleando la lógica del proceso oral. Así, por ejemplo, ya el artículo 510 del Código de Proceso Civil de Portugal en 1961 atribuyó al despacho saneador los siguientes fines. 1. Conocer de las excepciones que puedan conducir a la absolución de la instancia, así como de las nulidades procesales. 2. Decidir si procede alguna excepción perentoria cuando existan elementos necesarios para ello. 3. Conocer directamente la pretensión, si la cuestión de fondo fuese únicamente de derecho y existiesen los elementos para decidirla, o aún de hecho, si el proceso contuviese los elementos para una decisión fundada. De acuerdo con lo expuesto, las excepciones previas de inadecuación del procedimiento, indebida acumulación de pretensiones, litispendencia deben ser aceptadas mediante auto interlocutorio. Pero, de ser procedentes las excepciones previas de prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción o existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación, el juzgador debe aceptarlas mediante sentencia. Conforme lo previsto en la Constitución de la República, los pilares sobre los cuales se desenvuelve la administración de justicia en el Estado constitucional son los derechos de tutela
efectiva, imparcial y expedita de derechos. El debido proceso, así como la seguridad jurídica, artículo 1, 75, 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, derechos que la Corte Nacional de Justicia, en calidad de máximo órgano de la justicia ordinaria, debe garantizar. En concreto, dado que corresponde al Pleno de la Corte Nacional de Justicia expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias mientras no se disponga lo contrario por la ley, artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, y considerando que el objetivo fundamental de esta atribución es la unificación de los criterios de interpretación y aplicación de las normas a fin de garantizar la confianza del ciudadano en la aplicación de las normas, la previsibilidad de las decisiones y la plenitud de las garantías procesales, se expide la siguiente resolución general y obligatoria. Resolución número 12/2017. La Corte Nacional de Justicia, considerando que la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional de la función judicial conforme lo previsto en los artículos 178 y 184 de la Constitución de la República, que el artículo 82 de la Constitución de la República establece el derecho a la seguridad jurídica, se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, que constituye una garantía del derecho al debido proceso y del derecho a la defensa previsto en el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Que el inciso tercero del artículo 151 del Código Orgánico General de Procesos, refiriéndose a la forma y contenido de la contestación de la demanda, establece que la parte demandada deberá además deducir todas las excepciones de las que se crea asistida contra las pretensiones de la parte actora, con expresión del fundamento fáctico. Las excepciones podrán reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. Que el artículo 294.1 del Código Orgánico General de Procesos establece: instalada la audiencia, la o el juzgador solicitará a las partes se pronuncien sobre las excepciones previas propuestas. De ser pertinente, serán resueltas en la misma audiencia. Que el artículo 299.1 del Código Orgánico General de Procesos, al establecer las normas que regulan la resolución de excepciones previas, dispone: si se acepta una excepción previa que no es subsanable, se declarará sin lugar la demanda y se ordenará su archivo. Que existe duda en la aplicación de las normas del Código Orgánico General de Procesos en lo esencial respecto de si todas las excepciones previas oportunamente planteadas deben resolverse en la audiencia preliminar o la primera fase de la audiencia única, así como respecto a la naturaleza de la decisión que resuelve acoger una excepción previa no subsanable, es decir, si la o el juzgador competente debe decidir tales excepciones previas mediante auto o sentencia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y de conformidad con lo previsto en el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, resuelve. Artículo 1.
Todas las excepciones previas que hayan sido oportunamente planteadas por la parte demandada deberán resolverse por la o el juzgador en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única. Artículo 2. De encontrarse procedente las excepciones previas subsanables, la o el juzgador resolverá mediante auto interlocutorio, dando lugar al procedimiento de subsanación conforme lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 295 del Código Orgánico General de Procesos. Si la parte actora no subsana los defectos dentro del término correspondiente, la o el juzgador mediante auto definitivo tendrá por no presentada la demanda con los efectos correspondientes y ordenará el archivo del proceso. Artículo 3. Si el juzgador encuentra procedente la excepción previa de incompetencia, dictará auto de inhibición ordenando la remisión del proceso al juzgador competente, conforme el artículo 13 del Código Orgánico General de Procesos. Artículo 4. De encontrarse procedente una excepción previa no subsanable, la o el juzgador deberá resolver mediante la naturaleza de la misma. Si acepta las excepciones previas que se refieran a cuestiones exclusivamente procesales, esto es, inadecuación del procedimiento, indebida acumulación de pretensiones o litispendencia, resolverá mediante auto interlocutorio. Si acepta las excepciones previas que se refieran a una cuestión sustancial del proceso, esto es, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción, existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación, aceptará mediante sentencia. La decisión definitiva debidamente motivada deberá ser notificada por escrito dentro del término previsto en la ley. Artículo 5. Los procedimientos cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y contencioso-tributaria se sustanciarán de conformidad al capítulo 2 del título 1 del libro cuarto del Código Orgánico General de Procesos, y las excepciones previas que se deduzcan se resolverán atendiendo a su naturaleza jurídica. Esta resolución será aplicable a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Publíquese en el registro oficial y en la Gaceta Judicial, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los 3 días del mes de mayo de 2017. Amables amigos internautas, hemos dado a conocer todas las excepciones previas que contiene la resolución número 12/2017. Inclusive hemos dado a conocer la exposición de motivos, antecedentes, el análisis de las cuestiones planteadas y por último hemos concluido ya con la resolución de la Corte Nacional, analizando todas las excepciones previas, subsanables y las excepciones previas no subsanables. Muchas gracias.